RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos es grato presentar a esta hora al congresista César Combina, él es integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto de saludarlo, congresista, muy amable. Buenas tardes, José, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en todo el Perú. Bien, el último fin de semana, el Pleno del Parlamento Nacional aprobó una iniciativa legislativa que dispone promover la compra del Estado y del sector privado las vacunas contra la COVID-19, así como su distribución gratuita. Me gustaría que nos brinde alcances y cuáles son los beneficios de esta norma, ¿no? Sobre todo en una situación bastante delicada, ¿no?, en medio de esta pandemia, ¿no? Sí, efectivamente, José, es una buena noticia para el Perú que finalmente tengamos una legislación que está pensando en el futuro. En el Perú estamos acostumbrados a apagar incendios, no estamos acostumbrados a prevenir. Estamos acostumbrados a gastar más, a generar burocracia adicional, a no saber cómo reaccionar porque nunca tenemos un plan. Estamos en medio de una pandemia y muchos parlamentarios hemos tomado la decisión, en este caso 97, de aprobar una norma que garantiza mirar al futuro a nivel del mercado de vacunación. El día de hoy tenemos una producción limitada de los laboratorios que se traduce en ventas directas a los estados. Sin embargo, ya hay nuevos competidores que están a punto de salir al mercado internacional. Hablamos, por ejemplo, de la India, hablamos de Brasil, hablamos de Alemania y también el laboratorio tan grande como Johnson & Johnson en Estados Unidos. Estos laboratorios están esperando una última revisión para generar un mercado internacional de vacunas en donde se prevé que en 4 meses ya haya venta al sector privado y no solamente a los estados. Entonces, en lugar de esperar de que esto se dé, hemos generado las condiciones legales a través de esta norma para que los privados puedan ir dialogando, puedan ir expresando su interés a estos laboratorios y a otros, como el caso de Gamaleya, que produce la vacuna Sputnik 5, que ya están dispuestos a ir conversando las tratativas con el sector privado. Pero ¿qué cosa le hemos dicho en esta norma al sector privado? En primer lugar, se tiene que someter al plan de vacunación del Estado. No puede generar un instrumento paralelo. En segundo lugar, que tiene que ser de carácter gratuito. Por eso es que el formato no es de venta. El formato es una empresa decide comprar las vacunas, las saca su registro en el MINSA y aplica con clínicas o con EPS privadas a sus propios trabajadores de forma gratuita. Trabajadores y su familia hasta el 2º grado de consanguinidad. Y por otro lado, también genera un espacio de legislación especial para los gobiernos regionales. ¿Qué cosa es lo que pasa ahorita que me están escuchando en muchas regiones? Estamos esperando, yo vengo de la región Junín, estamos esperando a que el gobierno nacional nos dé a cuentagotas las vacunas. Entonces, Sagasti, el presidente Sagasti va a Piura, por ejemplo, y en lugar de llevar 70.000 vacunas, lleva 9.000. Y la población queda descontenta, queda además maltratada. Entonces, ¿qué cosa hemos generado? La posibilidad que las regiones que tengan presupuesto y que su consejo regional lo autorice, designen, le den presupuesto al MINSA para comprar más vacunas de las que van a ser asignadas por el MINSA, pero dentro del formato de compra corporativa estatal. Es decir, no es de que cada región va a negociar de forma diferente, va a haber licitaciones en cada región, no, sino que, por ejemplo, una región como Junín dice, yo quiero, usted me está dando, señor Estado, señor presidente, me está dando 10.000 vacunas, bueno, yo acá tengo plata para 10.000 más, me las compra. Entonces, de esta forma garantizamos más apertura en el sector privado y más apertura también en el propio sector público, apostando por la descentralización. Ahora, la pregunta que nos están haciendo a través de las redes sociales, donde nos escuchan en distintos puntos del territorio nacional, es ¿qué efectos inmediatos puede tener, ¿no? Con una preocupación latente, ¿no? Porque si bien es cierto, el presidente ha anunciado que se están garantizando 48 millones de dosis al culminar el 2021, pero también existe la preocupación, existe la incertidumbre en qué momento llegan las vacunas para los distintos rangos de edades, ¿no? Considerando además que algunos especialistas sostienen que si seguimos esta gradualidad como se está haciendo el proceso de vacunación,
con el mejor, digamos, ánimo podríamos estar acabando de aquí al 2022, otros estiman al 2023. Entonces la preocupación es, ¿esto qué tanta efectividad tiene para agilizar, acelerar este proceso? Esta normativa, como digo, está pensada en un futuro próximo, no está todavía pensada para un futuro inmediato, no aplica a partir de mañana. ¿Por qué? En primer lugar, porque requiere una reglamentación del Poder Ejecutivo. Esta reglamentación, espero que no dure mucho, pero en el peor de los casos podría durar 2 meses. Entonces, si uno hace un análisis objetivo de cómo se ha puesto el Congreso a analizar lo que ha estado ocurriendo en los diversos casos que han venido vinculándose a la vacunación, lo que estamos garantizando es una norma para que el próximo gobierno, desde el primer día, tenga la posibilidad de aperturar más plata desde el sector público con el apoyo y las alianzas con los gobiernos regionales y locales, y por otro lado, abrir un nuevo sector de vacunación. Nosotros calculamos, y de acuerdo a lo que se ha conversado con los gremios y los sindicatos que han estado muy presentes en este debate y en la aprobación de los dictámenes en la Comisión de Economía y la Comisión de Salud, es que a partir de agosto de este año se puede implementar ya la inoculación desde el sector privado. Y, por ejemplo, ya hay grupos, sectores empresariales que están muy interesados en la compra corporativa de estas vacunas. ¿Por qué? Porque no se puede reactivar su sector si no hay una inoculación. Entonces, por ejemplo, el sector de turismo y el sector de transportes son uno de los sectores específicos en donde el requerimiento se hace de forma inmediata. Aquí no hay ni siquiera, y es un gusto poder saber que los trabajadores, cuando dicen, bueno, tenemos que sindicalizarnos, tenemos que hacer algo. No, aquí ya las empresas han dicho, nosotros nos vamos con todo y vamos a vacunar al 100% de nuestros trabajadores entre agosto y diciembre. Todavía sigue siendo un sector pequeño, pero es el llamado, y eso es lo más importante que tenemos que hacer, es el llamado a que con esta norma aprobada y reglamentada, espero que el gobierno no la observe, todos los empleadores del Perú tendrían que tener una responsabilidad con sus trabajadores de pronunciarse. Por ejemplo, los bancos. Los bancos no han cerrado en toda la pandemia, los bancos se han convertido en un espacio de contagio también por las colas, y no solamente para los usuarios, que son también las personas mayores que están recogiendo su plata, su remesa, su bono, sino también para los propios trabajadores. Entonces, por ejemplo, los bancos, los supermercados, las propias instituciones de salud privada que tienen también trabajadores no médicos y que por tanto no van a ser vacunados dentro del espacio público, tienen que decir, aquí estamos, y me parece que la responsabilidad social se tiene que marcar muy importantemente. Estamos dialogando con el congresista César Combina, representante de la bancada, vocero político de la bancada de Alianza para el Progreso. No me puedo desligar del tema político, del tema de actualidad de la segunda vuelta. Leía con atención ayer su artículo, publicado en el diario Correo, congresista, ¿no?, titulado Pedro Castillo es Vladimiro Cerrón, ¿no? Usted indica ahí en el artículo, ¿no?, hace una precisiones, ¿no?, quién es Vladimiro Cerrón, ¿no? Y además dice, ¿no?, se refiere al deslinde que hizo hace unos días Pedro Castillo, ¿no?, en el sentido que quiere marcar distancia con Vladimiro Cerrón, y usted dice que eso es totalmente una mentira, ¿no? Usted ha seguido muy de cerca, justamente por ser representante de Junín, conoce el accionar de Vladimiro Cerrón. ¿Quién es Vladimiro Cerrón? Y si realmente él es quien maneja justamente Perú Libre y podría estar manejando probablemente desde la sombra un futuro gobierno. En la columna que escribí para un diario de circulación nacional, vengo contando cómo opera la red de Perú Libre, cómo opera a la que yo he calificado de mafia. ¿Por qué? No porque me lo haya contado alguien. Yo soy de la región Junín, represento a la región Junín, y en el año 2018 fui el más acérrimo opositor en la elección regional a Vladimir Cerrón. Por ello, puedo no solamente contar de dónde viene Perú Libre, cómo opera en campaña Perú Libre, sino también los resultados del gobierno de Perú Libre. Y me ha animado a decir algo que muchos se han quedado bastante estupefactos, que votar por Pedro Castillo es elegir a Vladimir Cerrón de presidente. Y esto porque ya lo ha demostrado en los hechos. En primer lugar, la bancada de Perú Libre es una bancada elegida por Vladimir Cerrón. Es decir, aquí no hay ninguna persona
que haya sido, por así decirlo, perteneciente de un movimiento, de un partido, de una facción que represente al señor Castillo. En segundo lugar, el Partido Perú Libre, que es un partido de Huancayo, que nace en Huancayo y con cuyas dirigencia nacional es además familiares, amigos, compadres de Vladimir Cerrón de Huancayo, elige a un invitado de presidente, de candidato presidencial. Este invitado es Pedro Castillo, que no tiene ni siquiera voz en el Comité Ejecutivo Nacional, que no es dirigente y que además no es militante. ¿Con qué finalidad lo elige? Porque la pregunta es, ciertamente siento un clan familiar, siento un clan muy cercano, muy cerrado. ¿Cómo es que toma la determinación de elegir a Pedro Castillo? Este también es un proceso que poca gente sabe. Cuando el año 2019 Vladimir Cerrón, bueno, el año 2018 Vladimir Cerrón ingresa al gobierno regional por segunda vez y allí declara abiertamente que se postularía a la presidencia de la República. El año 2019 le dan una sentencia judicial que no solamente lo inhabilita del cargo, lo hace ser prófugo de la justicia porque se escapa más de 20 días, sino que además lo lleva a la prisión. Y con esto él entiende que no puede ser candidato el 2021. Y es allí donde comienza la primera invitación. La primera invitación se la hacen a Gregorio Santos. Gregorio Santos visita Huancayo y en un meeting y en una marcha culmina firmando su adhesión al Partido Perú Libre y anunciando la candidatura de Gregorio Santos a la presidencia de la República. Luego, al poco tiempo, sale otra sentencia que confirma la prisión de Gregorio Santos. Y es así como la segunda candidatura se cae. Automáticamente, Vladimir Cerrón y sus operadores van a buscar y atender puentes con Verónica Mendoza. Tanto así que Verónica Mendoza visita Huancayo en un cónclave de la izquierda peruana y Verónica Mendoza casi es aupada a ser candidata presidencial. ¿Cuál es el problema y por qué se rompe este tercer fusible que busca la presidencia desde Perú Libre? Cuando le explican que la lista parlamentaria iba a ser conformada por 90% de personas de Perú Libre y que ella, como invitada, no podía poner más candidaturas a la lista congresal. Es allí donde hay un cisma en Nuevo Perú, se rompe el partido de Verónica Mendoza, pero también se rompe la alianza con Perú Libre. Finalmente, y en una desesperación total, se planea postular a Valdemar Cerrón, quien era un completo desconocido para la política nacional y que además en Junín no había tenido la posibilidad ni siquiera de llegar a ser congresista. Entonces, en ese momento, siendo ya creo que faltando un mes y medio de la inscripción, es que se invita al profesor Pedro Castillo a liderar este proyecto, con ningún ánimo más, porque aquí no había una visión de que Pedro Castillo pasara una segunda vuelta. La visión era lograr meter la bancada parlamentaria para poder generar el espacio de liderazgo de Vladimir Cerrón. Esto no ocurrió así, esto se salió de las manos de Perú Libre y el señor Pedro Castillo comenzó a tener más aceptación, y tanto así que pasó a una segunda vuelta. El peligro que tenemos el día de hoy es que, como ya he explicado, la fragilidad de Pedro Castillo dentro de Perú Libre lo hará también tener un gobierno en donde el presidente sea muy frágil y donde el poder esté en manos de Vladimir Cerrón. Ahora, el otro tema que tampoco se puede dejar de lado es un poco conocer cómo es que ha ido marchando Vladimir Cerrón en la consolidación de su agrupación. El 2016, seguramente usted lo puede precisar, también fue candidato a la presidencia, y si no nos equivocamos, ahí lo acompañaba Jorge Paredes Terry, ¿no?, quien estuvo muy cercano hasta hace poco a Hernando de Soto, ¿no? ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Además, hay otra vertiente, ¿no?, que muchos olvidan, que Vladimir Cerrón en el 2016 presentó como cabeza de lista a la ciudad de Lima, a Lima Metropolitana, al padre de Ollanta y Antauro Humala. Entonces, aquí hay una vinculación muy cercana al sector del antaurismo. También está el señor Paredes Terry, que representa a otro grupo que en el 2016 se denominaba Partido Patria para Todos. También se ha sumado Gregorio Santos,
Pero no olvidemos que también se sumó en este cónclave de las izquierdas el señor Walter Adubiri. Entonces, lo que tenemos es un grupo de gente que tiene distintas ideas de izquierda, eso no habría por qué objetarlo. Pienso que en democracia todo el mundo tiene derecho a participar, pero lo que sí tenemos claro es que hay muchas mafias y grupos vinculados a la corrupción regional y local que están liderando este proyecto. Es decir, el clan Cerrón, la mafia que destruyó la región Junín, no viene sola, viene con otros grupos que los aupan y que además no están escondidos, son bastante visibles, son ex candidatos al Congreso en Lima del 2016, el 2020, inclusive algunos que han postulado en la lista cuando Belmont se lanzó con Perú Libertario a la ciudad de Lima. Recordemos que Perú Libertario es el nombre de hace 2 años de Perú Libre. Ahora, ¿cómo entender que también en esta conformación al Congreso hay un núcleo muy cercano a Movadef? ¿Cómo entender eso? Esto es un proceso, esto se da, y aquí creo que muchos medios capitalinos le atribuyen el 100% de la culpa de la presencia de personas vinculadas a Movadef en Perú Libre a Pedro Castillo. Y aquí no es solo eso, aquí es que desde la génesis de Perú Libre se encuentra presente este sector de izquierda radical, de izquierda filosenderista, que mancha todo el proceso de Perú Libre. Hablamos, por ejemplo, que desde su fundación y desde el primer gobierno de Vladimir Cerrón en mi región Junín, quien manejó el sector educación dentro del gobierno de Perú Libre, del gobierno regional de Perú Libre, era el señor Huaynalaya, que también estaba vinculado a este grupo. Posteriormente, el señor Cerrón, en el 2017, decide en el 2012-13, decide pedir su quite electoral para hacer de movimiento regional a partido nacional. Y es allí, en ese mismo momento, cuando se le niega la inscripción al Movadef. Recuerden que ellos presentaron sus firmas al jurado y el jurado les dice, no, ustedes son un partido filosenderista y en democracia ustedes no pueden participar. Allí hay un trasvase de comités. Es decir, los comités que no participan de la inscripción del Movadef y que quedan acéfalos y flotando, el partido Perú Libre y Cerrón se los jala. Y es allí como Bermejo, como mucha gente que está vinculada a Movadef, ingresa oficialmente al partido Perú Libre, construyen el partido Perú Libre e inclusive desarrollan las redes de peruanos en el extranjero. Cuando uno analiza, por ejemplo, por qué Cerrón o por qué Perú Libre tiene votos en Europa, por qué tiene votos en Argentina, por qué Cerrón va y hace tantos eventos en Venezuela, en Bolivia, y aparecen personas como Alex Chamán, aparecen personas vinculadas a Sendero Luminoso, es en ese momento de la historia en donde el jurado le dice que no al Movadef y las bases y las firmas de Movadef se van a fortalecer la inscripción de Perú Libertario. Entonces, creo que desde esa génesis es que nosotros tenemos que analizar, no solamente que el señor Castillo tenga alguna amistad, tenga alguna cercanía, que también puede ser y que creo que está quedando demostrado. El partido Perú Libre ha sido fundado con esa gente. Entonces, creo que allí es donde nosotros, los que conocemos lo que estaba ocurriendo en las regiones, tenemos que salir a hablar y decir cómo se ha manejado este proceso. Dicho de otra manera, congresista Combina, esta supuesta marcada distancia que quiere hacer Pedro Castillo con Vladimir Cerrón no es tal, simple y llanamente es parte de una estrategia política. Sí, aquí hay dos estrategias, estimado José. Aquí tenemos la estrategia de separarse de Vladimir Cerrón, que es mentira, porque el señor Cerrón domina el partido, domina la bancada, lo puso a Castillo, y tal como ha señalado el mismo Pedro Castillo, el partido y su secretario general pondrán a todos los ministros. Es decir, aquí no va a haber una presencia de Pedro Castillo vetando la posición del partido. Y por otro lado, hay otra estrategia de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón de separarse del Movadef, que tampoco lo pueden hacer,
¿Por qué? Porque los militantes de Perú Libre, hoy congresistas, que son pro Movadef y pro Sendero, llegaron antes que Pedro Castillo. Son fundadores del partido, son dirigentes, toman decisiones, mientras que el otro es un mero invitado. Entonces, aquí es muy claro que el señor Castillo no se puede separar de estos dos temas, de la vinculación con la corrupción regional de Vladimir Cerrón y el poder que tiene Vladimir Cerrón sobre él y sobre Perú Libre, y la vinculación al sector más radical y cercano a Sendero Luminoso de la izquierda peruana. No quiero tocar de abordar el tema que usted ha mencionado, el tema de la corrupción que se generó con Vladimir Cerrón en Junín, ¿no? Porque este va asociado justamente a otros espacios de corrupción que se generaron en otras regiones. Usted ha mencionado Gregorio Santos Guerrero en Cajamarca. También puedo mencionar otros casos que se generaron en la época, ¿no? Jorge Acurio Tito en el Cusco, y todos tenían una visión Clever Meléndez en Pasco. Así es, ¿no? Así es, Clever Meléndez, usted lo ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Junín? Aquí hay otra historia que también es importante contarla, y los que me escuchan por este importante enlace regional van a dar fe que quien está hablando no es alguien que no conoce la historia o que se la han contado, la hemos vivido. ¿Qué cosa ocurre? En el año 2010, en las elecciones regionales donde gana Vladimir Cerrón, está detallado en el folio fiscal del caso Odebrecht, en Brasil, en Curitiba, en que Reinaldo Trinidad visita distintas regiones buscando buenos candidatos para los gobiernos regionales. Y aquí aparecen los nombres que tú has mencionado: Gregorio Santos en Cajamarca, Jorge Acurio en Cusco y Vladimir Cerrón en Junín. El señor Reinaldo Trinidad de Odebrecht ubica al señor Cerrón y de acuerdo a lo que él mismo ha declarado, en el Hotel Marqués de la ciudad de Huancayo le da un aporte de $15,000 de la campaña, para su campaña. Posteriormente él gana y comienzan a haber distintas tratativas, ya no con Odebrecht, porque Odebrecht inició esta red regional de gobernadores, sino quien se roba la red regional y los contactos es el señor Martín Belaúnde. Y es allí donde encontramos fotos, reuniones y mucha confraternidad y amistad entre estos gobernadores regionales, que los juntaba Martín Belaúnde y que los hizo conocer. Tanto así que Vladimir Cerrón también participó, gracias a estos votos, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales entre el 2010 y el 2014, con estos votos de Cajamarca, de Cusco, de Pasco. Entonces, Martín Belaúnde le roba esta red de contactos que había armado Odebrecht y comienza a trabajar con Antalsis y otras empresas para distintas construcciones. La región Junín, desde el 2010 al 2014, crea una red de corrupción basada en las megaobras. Hablamos del puente Comuneros, que empezó costando 50 millones y gracias a Martín Belaúnde y Vladimir Cerrón terminó costando más de 150 millones de soles. Hablamos de hospitales, como el caso del Hospital Daniel Alcides Carrión, el Instituto Regional Oncológico del Centro, el Hospital de Chanchamayo y el Hospital de Pichanaki, en donde se han paralizado las obras o se han entregado, como el caso de Chanchamayo, una muy mala obra producto de la corrupción. Y hablamos también de otras obras de menor cuantía. Hablamos pues de un hospital que cuesta 100, 120 millones de soles, pero hablamos también de obras de entre 50 y 60 millones de soles, como el caso del cual él fue condenado, el caso de La Oroya, en donde hubo negociaciones con una empresa corrupta, en donde se le termina dando más plata. En lugar de ejecutarle el contrato, en lugar de ejecutarle la carta fianza, se sentaron a tomar un café con Vladimir Cerrón y Vladimir Cerrón dijo: hay que darle más plata a una empresa que no está cumpliendo. Esto es parte de un proceso de corrupción, un modus operandi que empezó con Odebrecht, que continuó con Martín Belaúnde, pero que ahora lidera Vladimir Cerrón. Y esta mafia nacional que nos ha quitado a las regiones obras, plata y futuro, tiene a Gregorio, tiene a Vladimir, tiene a Clever Meléndez, tiene a Jorge Acurio presos. Aquí no hay duda, aquí son hechos, aquí son
constataciones judiciales, primero con denuncia de Contraloría, luego con Fiscalía y luego con el Poder Judicial en última instancia, que confirman todo el daño que le han hecho a nuestro país. Muy bien, congresista César Comina, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, muy amable, gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes y que Dios los bendiga. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.